Elección TV presenta. Comicios México 2021. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar en Elección TV, el canal de su elección. Esta noche con un tema de gran relevancia para el proceso electoral, las derechas en México. Tengo el gusto de conducir este programa de Comicios México 2021 con Pedro Cobo, OK Boomer de Sublevados. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Ferdinand. Gran pregunta. ¿La derecha existe en México o todos se quieren ser de centro? Para eso vamos a tener a la licenciada Carolina Garza y a la licenciada Ana Saraí, que posteriormente presentaremos. Dos mujeres de gran trayectoria y con una gran capacidad analítica nos echarán una mano para dilucidar esta pregunta. Muchas gracias, Pedro. Pues, sin más, comenzamos con este sexto capítulo de Comicios México 2021. Gracias. Pues una vez más, la nota de la semana nos la da el presidente de la República, quien, gracias a decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, ha iniciado una cruzada en contra del máximo órgano electoral de nuestro país. Comenzamos la semana con la noticia de que el Instituto Nacional Electoral había emitido lineamientos para regular algo que ya establece la Constitución en su artículo 54 y que es un criterio de todo proceso electoral. Ningún partido deberá tener más de 8% de diputados a los que hubiera obtenido por la representación de votos en el porcentaje total. Este criterio emite lineamientos el INE para darle cumplimiento, genera automáticamente una reacción del presidente de la República, quien, diría yo, inicia, repito, una cruzada en contra de ciertos consejeros y se ve rematada a final de semana por la decisión del INE de sancionar a 27 candidatos que estaban, algunos ya incluso arrancando campaña, otros por iniciarlas, pero que se ha dado pues prácticamente con todo. Pedro, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues lo primero me parece que el INE hizo lo correcto al interpretar o poner claridad sobre la ley que ya estaba, ¿ok? Pero, pues la verdad está dicha, el INE cada vez, por desgracia, está cada vez más desprestigiado, ¿no? Una vez que está metiendo este tipo de la paridad de género, de pronto nos meterán la paridad transexual, la paridad LGTBI, la paridad de indígenas, de afroamericanos, bueno, en este caso afromexicanos. Con ese tipo de cosas rompe una de las bases fundamentales de la democracia, la igualdad ante la ley, ¿no? Yo creo que es un grave error esto que está haciendo el INE. Hay otras cosas que está haciendo bien, pero pues justamente pues hay gente que le estamos dando por un lado y otros por otro. No sé si seguro viste los tuits de Ricardo Salinas. Bueno, realmente fueron un WhatsApp, un pantallazo de WhatsApp, y después creo que lo dijo ya en Twitter, que sí había que acabar con el INE. Sin lugar a dudas, estamos mucha gente que por distintos motivos estamos descontentos con él, cosa que es gravísimo para la democracia. Sí, como bien dices, el gran problema es que el INE está siendo el receptor hoy de los trancazos de la polarización social. Por un lado tenemos gente muy contenta porque se le niega el registro a Félix Salgado Macedonio, este candidato que Morena había lanzado en Guerrero y sobre el cual pesan varias denuncias por violación, maltrato a mujeres, un tema que en estos momentos ha tomado muchísima fuerza en el escenario público, en la agenda mediática. Sancionan incluso a uno de un perfil más bajo, que es el candidato de Morena en Michoacán a la gobernatura, Raúl Morón. Bueno, incluso en Guerrero no solo sancionaron a Félix Salgado, sancionaron también a los otros 4 precandidatos, que la verdad es que es una burla que las 5 personas hayan dicho que no habían hecho precampaña cuando vimos una guerra encarnizada en Guerrero por dejar fuera de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Como bien dices, decisiones del INE que le complican su existencia. La verdad es que hoy pareciera no deja contento a nadie, siempre encuentra alguna forma de dejar en descontento a algún grupo social, y pues pareciera que hoy es la piñata electoral, ¿no? Ferdinand, ¿no te suena lo premia y así se van?
Perdón, te interrumpí. No, adelante, ¿No adelante. te suena un poco lo que han hecho con Soledad Macedonio a lo que le hicieron a Al Capone? Como no lo pudieron agarrar por el motivo real, que era el tráfico de alcohol, lo agarraron por otro tema, ¿no? Eso tiene toda la sensación de ser una... yo sinceramente digo, no es que esté en contra de que... Más bien, me alegro de que no llegue, que quede claro, ¿no? Pero tiene un tufillo de vendetta política más que de aplicación de la ley, ¿no? No digo que no haya saltado la ley, que seguramente la haya saltado, pero tengo mis dudas si otros muchos candidatos también se la saltaron y no les han hecho nada, ¿no? O sea, y eso es lo que te decía del INE, que está un poco sospechoso, ¿no? Que empezamos ya varios a tener un poco de sospecha de la independencia del INE y de ser un agente neutral. Pues lo que dices es cierto, el INE está bajo sospecha y lo que viene es peor, porque si el INE está bajo sospecha, hay gente que yo diría que el TRIFE ya está condenado, ¿no? El tribunal pareciera 5 de 5 le da la razón casi siempre a Morena, entonces habrá que ver cómo reacciona ahora el tribunal ante las impugnaciones que han presentado por el tema del 8% y por el tema de dejar fuera ciertos candidatos. Como bien dices, ayer era el rumor a voces en el INE, como ciertos consejeros que se les vincula o se les liga con Morena, estaban apoyando la salida de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Como si fuera unas por otras, y bueno, algunas nos las tolerará el TRIFE, otras no, y vamos jugando en esta máscara electoral que nos ponemos varios durante el proceso, ¿no? Es un tema complicado, habrá que estar pendientes en las próximas semanas de cómo avanza el tema electoral. Lo que sí recalco es, al final hay que recordar que nuestro sistema político mexicano está basado en la desconfianza. Es decir, hemos creado instituciones porque somos desconfiados de nuestro sistema electoral. Y aún así la institución que ha mantenido a flote nuestro proceso democrático, nuestra transición democrática, es el Instituto Nacional Electoral, al cual tendremos que cuidar de alguna forma para que también, no por estarlo criticando todos, acabemos dándole los elementos a alguien que yo he titulado como el pequeño emperador para que le encuentre razones suficientes y lo elimine, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Si te parece, hoy el tema es tan relevante que dejemos de hablar de la nota de la semana y pasemos mejor al tema del día. Por favor, producción, si nos ayudan. Pues nuestra producción pareciera que anda limitando ya un poco el razonamiento, porque a la pregunta de si existen derechas para votar en México ya nos puso en la cortinilla 2 logos por ahí. Nos puso el logo de el Partido Acción Nacional, un partido que lleva pues ya muchos años, de hecho aparecerá hasta arriba en la boleta electoral, porque es el primer partido con registro, como también un nuevo partido que va en su tercer intento por aparecer en las boletas, o más bien en su tercer intento por después de las boletas mantenerse como partido político, que es el partido ahora Encuentro Solidario. Hoy tenemos representantes de ellos dos, y antes de darle la palabra a Pedro, quisiera transmitir que para este programa también invitamos a una diputada local muy identificada con los grupos de derecha, nuestra querida Elsa Méndez de Querétaro, quien lamentablemente por acciones legislativas pues no logró conectarse para poder hacer este programa, pero esperamos que los frutos de su trabajo legislativo tengan grandes resultados. Pedro, ¿nos podrías presentar quiénes están hoy con nosotros? Por supuesto. Pues tenemos nada más y nada menos que a la licenciada Anaí Gómez, diputada federal por Nuevo León del PAN, del Partido de Acción Nacional, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, por otro lado, no sé si enfrentada, yo espero que no, de hecho creo que van a estar bastante de acuerdo, veremos a ver, ¿no? A la licenciada Carolina Garza, ya te puse de modista, Carolina. Carolina Garza, candidata a gobernadora de Nuevo León por el PES, que tiene una licenciatura en Ciencias de la Información y maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia Juan Pablo II, en el cual alguna vez tuve la oportunidad de dar algunas pláticas. Pues bienvenidas y muchísimas gracias por estar en este programa.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Gracias, Ania. Pues, si les parece, iniciemos este diálogo que sirva y que construya para quienes nos ven y nos escuchan, con la pregunta obligada, que es lo que da título a este tema. Saber si realmente existen hoy derecha en México, porque pareciera, y lo pongo a forma de preámbulo, para mucha gente hoy existen microderechas. Hay gente que dice, oye, en el tema económico yo me siento a gusto con la opinión de tal partido, pero en el tema ya de temas más de familia, de derecho a la vida, no me siento tan a gusto. Otros que por el contrario, pareciera que la derecha la identifican como el tema de vida y familia, pero ya en el tema económico pareciera que son más estatistas. Hay como una serie de combinaciones por ahí. Si te parece y me lo permiten, diputada, por respeto a la boleta electoral, voy a tratar de llevar el orden de esa manera. Diputada Ania, ¿existen las derechas en México? ¿Es el PAN realmente una opción de derecha o cómo se identifica hoy el PAN de cara a este proceso electoral? Hola Ferdinand, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Pedro, a Carolina y por supuesto a todo su auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Y justamente por el auditorio es que me gustaría hacer un poco de contexto. Primero, ¿qué es la derecha, no? O cómo surge. Recordemos que cuando surgen todas estas etiquetas políticas en el mundo, pues fue inicialmente desde que surge la Revolución Francesa y eran justamente los que se consideraban de derecha o conservadores, aquellos que querían pues conservar un estatus de orden en muchos sentidos o en muchas instituciones. Y una de esas instituciones, por supuesto, era la familia, que se identificaba en esos momentos como la institución que cuidaba pues la parte moral o la parte ética de los individuos que finalmente iban a tener un impacto afuera en la sociedad. Y bueno, dado ese contexto o ese preámbulo, pues a mí me gustaría decir que sí considero que el Partido de Acción Nacional es un partido que hoy en México sigue buscando conservar primero la parte de prevalecer la familia, por supuesto la defensa de la vida. En Acción Nacional incluso hemos trabajado todo el tiempo, no solo en lo legislativo, sino desde las políticas públicas, desde los programas, la doctrina, los principios de Acción Nacional, con esa misión, con ese objetivo de cuidar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte, al igual que la familia. Pero además también se puede identificar a Acción Nacional como un partido de derecha en un sentido de que exista una distribución de la riqueza, pero con una libertad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel individuo que quiera realmente generar pues económico, que quiera generar riqueza y que además ese patrimonio o esa economía pueda servir para el desarrollo, el crecimiento de su comunidad o de la sociedad, pues puede hacerlo. Esa parte quizás es donde surge un poco la confusión de si ahí ya somos conservadores o liberales. Yo creo que Acción Nacional sigue siendo un partido que seguirá defendiendo las instituciones, la vida, la familia y, por supuesto, la libertad económica. A mí me cuesta, debo decirlo, me cuesta un poco de trabajo decir somos de derecha o somos de izquierda por el simple hecho de que ya eso significa una etiqueta. Y creo que hoy nuestro país se encuentra inmerso en una polarización, en un debate entre buenos y malos, entre fifís y no fifís, etcétera, por no meterme mucho en vocabulario que todos los días divide desde la mañanera. Pero por eso me cuesta mucho el etiquetarnos, pero sí pero no me cuesta para nada y me gusta hacerlo, el reconocer que desde Acción Nacional se defiende todo lo que ya mencioné, y si bueno, a eso le queremos llamar derecha o se le sigue llamando derecha, pues entonces creo que la opción en ese sentido pues es Acción Nacional. Gracias, diputada. Carolina, pues el PAN, cuando menos en lo que yo escucho de Ania, pues pareciera ser derecha.
y me parece que sí hay muchos elementos para que podrían confirmar lo que dice Ania. ¿Cuál sería la diferencia hoy con el PES? ¿El PES es un partido de derecha también en esta etiqueta que menciona Ania o cómo lo planteas tú? Pues mira, una de las razones por las que acepté contender a la candidatura del gobierno de Nuevo León por el Partido Encuentro Solidario fue porque precisamente ellos me enseñaron sus estatutos, que como bien lo dicen ustedes, bueno, antes que nada saludo a todos. Ania ya nos saludó y me faltaba, nuevamente los saludo. Es un gusto estar aquí con ustedes en este foro, Ferdinand, Pedro, Ania, y sí darle un poco de continuidad a lo que dice Ania. Coincido en todo esto, cómo arranca el tema de la derecha, de las izquierdas, allá en la Revolución Francesa, totalmente coincido, pero cómo también va evolucionando a lo largo de la historia. Hoy por hoy vemos en México uno de los partidos, como bien lo dicen ustedes, que surge primero y se registra primero, que es Acción Nacional, traían esa bandera totalmente de la vida, de la familia, de la dignidad humana, y tú vas viendo cómo con el paso del tiempo, por supuesto que esa bandera sigue, muchos de sus miembros, como Ania en este caso, y muchos otros la siguen defendiendo, pero hay una especie de cambio en, digamos, social en México. Estamos atravesando en México un cambio político que todos ustedes han sido testigos. Un cambio político en donde desde hace varias décadas los partidos, muchos de ellos han dejado a un lado, sobre todo muchos de sus miembros, han dejado a un lado sus ideologías y han perseguido otros fines. Es decir, ya las ideologías, que era lo más grande que tenía un partido, se han hecho a un lado, y por eso surgen partidos como Encuentro Solidario, que dicen, bueno, nosotros queremos iniciar este partido con la defensa de la vida, de la familia, de la dignidad humana como nuestra bandera, y que el discurso de todos sea precisamente en defensa de la vida, y que quienes participen en nuestro partido sientan y crean en esos valores. Yo creo que hoy por hoy, te decía hace unos momentos, la política se ha vuelto pragmática. Hay un pragmatismo político en donde ya los partidos necesitan aliarse a varios más partidos para tener fuerza. Se han debilitado la fuerza de los partidos. Evidentemente estamos pasando por un momento de cambio y pues qué bueno que surjan, que el PAN retome esta bandera que es tan importante, y qué mejor que exista un partido nuevo como el Partido Encuentro Solidario, que quiera realmente ser esa derecha, digamos, esa derecha objetiva. Yo le llamo así porque precisamente el Partido Encuentro Solidario lo que busca es un gobierno, los gobiernos del Partido Encuentro Solidario, que den libertades, que se respeten las libertades fundamentales, la libertad a la empresa, que es un partido que haya libertad de expresión, libertad de mercado, libertad de los padres para educar a sus hijos, libertad religiosa, que es muy importante. El Partido Encuentro Solidario cree en esa derecha en donde es muy viable, en donde sí se necesitan programas sociales, pero sobre todo programas sociales que lleguen a los grupos vulnerables. Hoy vemos también en esta, digamos, remolino de cambios políticos que muchas veces se ha olvidado esa palabra de la dignidad humana, que lo que más necesita México, Nuevo León en estos momentos, es precisamente volver a la persona, es darle a la persona el lugar que merece, buscar ese bien común. Los partidos de derecha tenían esa finalidad, ustedes lo decían, lo comentaba Ania, que buscar ese orden, que las personas fueran lo principal y buscar el bienestar social de cada una de las familias. Eso se fue perdiendo en México, lo estamos viendo, eso se fue dejando a un lado, otro tipo de intereses, y es por eso que hoy se ha dejado crecer mucho el tema de la pobreza y de la pobreza extrema. El Partido Encuentro Solidario quiere retomar precisamente esa bandera, porque si los partidos volvemos a decirle a los ciudadanos que hoy por hoy no confían en los partidos, el ciudadano de a pie no confía en la política, dudan realmente de sus candidatos, como ustedes lo decían, ¿será realmente esta mujer de derecha? A mí me pasa mucho que me dicen, bueno, tú sí has defendido la vida y la familia toda tu vida, pero tu partido, y lo preguntan a todos, seguramente a Ania le han hecho esa pregunta, a todos nos dicen, oye, pues, ¿cómo le hacemos para creer en ustedes si la situación de los partidos muchas veces nos ha dictado otro tipo de mensaje? ¿Qué pasa ahorita? Que yo quisiera que las personas deben invitar a todos los que nos escuchan, número uno, a investigar la trayectoria de cada uno de los candidatos. Ahí está una clave. Sí, es cierto, existe un PAN, existe un PES que enarbolan, que tienen esos principios en sus estatutos,
pero hoy está todo tan cambiante que yo invitaría más a que vean quién es Ania Gómez, cuál ha sido su trayectoria, quién es Carolina Garza, etcétera, etcétera. Los que estamos ahorita en la boleta representando la vida y la familia, tenemos una trayectoria y un camino. Creo que no es fácil engañar a la gente. Hoy existe todo para comprobar quién es quién. Tú simplemente googleas a esa persona y te das cuenta si realmente enarbola los valores que dice. Yo creo que hay testimonios que cada uno de los candidatos que estamos aquí, ahorita no está Elsa, pero todas las que estamos aquí, Ania, una servidora, y la diputada que se quedó en Querétaro, que no pudo entrar ahorita a la reunión, pues tenemos una trayectoria, y eso es lo que cuenta. Una trayectoria que hemos defendido nuestras convicciones, nuestros principios, y además las banderas del partido que representamos. Yo creo que hoy es lo que se necesita, gente auténtica y partidos que retomen esa, digamos, esa ideología, esa doctrina, esas convicciones, porque si hoy México no voltea a lo fundamental, que es fortalecer a la familia, que es el núcleo de la sociedad, y permear una cultura de la vida, que es ahí, en esta cultura de la vida, donde va a haber un cambio radical en todo México, de respetar la vida desde los inicios, pues creo que es muy difícil salir adelante de lo que estamos viviendo. Entonces, pues por lo pronto creo que hoy yo diría que las personas somos un poco más fuertes en un momento dado que el partido, pero qué bonito que los partidos comiencen a despertar y a retomar esta bandera de la derecha, sobre todo del respeto a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales. Muchas gracias, Carolina. Ania, tomando como premisa lo que dijo Carolina, ¿tú crees que tu partido tiene en lo social, ¿no?, que es un poco el fundamento, en lo económico, o después, si quieres, hablamos un poquito? ¿Tú crees que tu partido tiene una comunicación política clara con respecto a estos temas? ¿O te sientes sola? Gracias, Pedro. Creo que esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero aclarar, yo hoy estoy invitada a este programa en mi calidad de diputada, no soy actualmente candidata, pero además decir que nos ha tocado desde la Cámara de Diputados dar una batalla bastante fuerte en muchos temas, porque además hoy nos toca ser la oposición, la verdadera oposición. No hay otro partido que haga oposición a las decisiones y a las iniciativas y a las reformas que ha presentado y promovido el presidente y por ende su partido y los aliados a este partido. Pero una de esas batallas ha sido justamente la defensa de la vida. Y quien más ha dado esa batalla ha sido Acción Nacional. No hay un solo legislador ni legisladora en estos momentos de Acción Nacional que no se haya subido a la tribuna a defender la vida como la entendemos desde la concepción hasta la muerte. Hemos estado muy atentos a cualquier indicio o a cualquier intento de querer poner en la Constitución otra cosa que vaya en contra de la propia vida. Entonces, desde ese contexto, yo me atrevo a decir que hoy Acción Nacional comunica justamente eso, ¿no? Que es un partido que no solamente en el discurso, no solamente en el panfleto o en la publicidad, sino que en los hechos defiende esta parte que creo que es la parte más importante o lo que más se reconoce cuando se dice que es un partido de derecha o cuando se dice que es una reforma o una iniciativa o una política pública de derecha. Además, algo muy importante, y eso lo digo a título personal, creo que para tomar cualquier decisión pública, para hacer cualquier reforma, cualquier iniciativa, cualquier política pública, siempre estar como centro, como principal prioridad, la persona. Es decir, la persona tiene que ser el centro para tomar cualquier decisión. Obviamente la persona que después va a ser parte de una colectividad, va a ser parte de una sociedad o va a formar una familia, pero siempre tiene que ser la persona. Y yo por eso siempre defiendo que más allá de cualquier perspectiva o más allá de cualquier agenda
pasajera que se quiera implementar en las leyes, que es lo que hacemos nosotros desde la Cámara de Diputados, pues siempre tenemos que hacerlo con una perspectiva de familia, porque es en la familia justamente donde están ahora sí representados todos los individuos. En las familias hay mujeres, hay hombres, hay adultos mayores, hay niños, hay adolescentes, hay personas proambientalistas, hay personas proanimalistas, hay personas que les interesa la libertad económica, hay profesionistas, hay amas de casa, pero entonces es ahí donde vas a encontrar cómo o qué necesidades tienen los individuos, las personas, la sociedad para resolver. Por eso siempre tiene que ser con perspectiva de familia. Y déjame decirte, Pedro, que es una parte en la que generalmente en Acción Nacional, cuando hablamos de capacitación o cuando nos reunimos a trabajar en la plataforma, por ejemplo, la plataforma política o electoral, se habla desde esta perspectiva, desde la perspectiva de familia. Hoy ustedes pueden ver y pueden verlo porque es muy reciente, justo porque estamos en un proceso electoral, la plataforma que todos los partidos tienen que presentar ante el INE para registrar a sus candidatos es la plataforma política. Ustedes pueden ver la plataforma de Acción Nacional y es una plataforma en la que se pone a la persona como el centro de toda decisión, pero en donde incluso hay todo un capítulo donde se habla justamente de la familia y en donde se exalta la defensa de la vida y de la libertad económica. Entonces, creo que hoy Acción Nacional sí está comunicando eso, pero no solo lo está comunicando, sino que además lo estamos haciendo a través de los hechos, en este caso, por ejemplo, a través de lo que se hace desde la Cámara de Diputados, desde la fracción parlamentaria del PAN, y bueno, no se diga desde los congresos locales, incluso desde los gobiernos que hoy tiene Acción Nacional. Entonces creo que más que comunicar, Acción Nacional está demostrando en los hechos que sigue siendo el partido que defiende la libertad económica, la democracia, las instituciones, la vida y la familia. Muy bien, gracias, Ani. Carolina, una pregunta muy rápida. ¿Sí o no a la paridad de género en los puestos políticos? Te voy a contestar. Sí, pero siempre y cuando haya una preparación en ambos lados. Coordinar. ¿Perdón? Me pregunta a No mí, se oye. ¿quiere que me lance la pregunta o no escuchaste a Carolina, Pedro? No, es que no escuché. Adelante, adelante. Ya, retomaré después esa contestación. Si quiero retomarla de una vez, te cedo el honor y luego pregunto yo. Bueno, sí, exactamente. Aquí, bueno, voy a entrar ya con la ideología de género, ¿no? Para ambas. ¿Qué piensa? Y va relacionado un poco con esta respuesta. O le voy a preguntar a Ania, mejor dicho, ¿qué piensas de la paridad de género? ¿Sí o no? Otra pregunta interesante. A ver, primero hay que tener muy claro que una cosa es la paridad de género y otra muy distinta es la ideología de género, pero me parece que hablar de la ideología de género tendríamos que tener todavía otro programa completo para solamente ese tema. El tema de la paridad de género en los puestos de elección popular está enfocado exclusivamente a que mujeres y hombres tengan exactamente las mismas oportunidades para participar. ¿Por qué se obliga hoy en la ley que los partidos políticos tengan que cumplir con una paridad al presentar candidaturas? Pues simple y sencillamente porque antes no sucedía así. Antes todo, o en su mayoría, los puestos o los cargos o las candidaturas, pues se presentaban por parte de los partidos políticos exclusivamente varones. No siempre fue así y no en todos los casos, eso hay que reconocerlo. Incluso Acción Nacional fue de los primeros partidos que presentó en sus opciones, en sus candidaturas a mujeres. Por eso tuvimos a la primera diputada federal, a Florentina Villalobos, a la primera alcaldesa, que fue de hecho aquí en San Pedro, Nuevo León. Aquí en Nuevo León tuvimos a una senadora sin que existiera todavía el tema de las cuotas, etcétera. Sin embargo,
siempre eran las menos. Entonces, se tuvo que poner así en la ley. Mi conclusión es que tendríamos que aspirar como sociedad a que llegue el momento en que no tengamos que ponerle condiciones ni etiquetas a absolutamente nada, sino a que exista la garantía de que va a haber un piso parejo para que participe en la democracia en nuestro país, en la toma de decisiones, en las campañas, en las candidaturas y en los puestos de elección popular, quien así desee hacerlo, sin que tengamos nosotros que estar poniéndole etiquetas o exigiendo. Cuando digo quien así desea hacerlo, pues evidentemente me refiero a las y los ciudadanos. Si cualquier ciudadano quiere participar y puede hacerlo, y la ciudadanía, a través de un proceso democrático, decide que esa persona va a representarlos, pues creo que eso sería lo ideal, a lo que tendríamos que aspirar. Y aquí me quisiera meter un poco en el tema que ustedes platicaban al inicio de este programa, que tiene que ver con el INE. A mí me preocupa mucho que hoy el propio presidente de la República esté interviniendo demasiado en todo este proceso electoral que recientemente iniciamos, porque ustedes saben que el INE, que apenas tiene 31 años de vida, que nació en 1990 y que nació justamente porque siempre las decisiones caían en cascada como una orden presidencial, y nace justamente para poner orden al proceso democrático, para que realmente se garantizara un proceso democrático, y que hoy todo lo que decide el INE, con base a una ley, con base a una reforma electoral, todo lo esté cuestionando el presidente o su partido en la Cámara de Diputados. Eso me parece muy grave y tenemos que estar muy atentos a ellos. Así que, pues, qué bueno que ustedes hablaron de ello al inicio de este programa, porque, pues, hoy el INE es la única institución que nos puede garantizar que a los puestos de representación llegue quien cumpla con la ley. Quien no cumpla con la ley, pues no tiene nada que hacer ahí, ni gobernando un estado, ni un municipio, ni mucho menos representando al pueblo en el Congreso de la Unión. Ok. Hablando de todas y todos, así rápido, yo les voy a llevar a que ustedes se definan qué es de derechas y qué no es de derechas. Como historiador de las ideas me gusta ser muy esquemático, y hay cosas claves, ¿no? Perdón que sea así un poco agresivo, pero Carolina, ¿lenguaje incluyente sí o no? Pues yo creo que no, porque Okay. te voy a decir, confunde mucho hoy. Nomás déjame largarme un poquito para que quede claro. Evidentemente, incluyente tiene que haber para mí una sociedad incluyente es la que incluye a todas las personas, pero nada tiene que ver con la ideología. Y aquí hay términos que engañan, que nos han estado infiltrando en las sociedades desde hace mucho, que parece ser que quieren tener un significado tan normal como, por ejemplo, la palabra incluyente, que por supuesto que todos diríamos que sí, pero por el otro lado te quieren inducir ideologías de género. Ese es el problema. No que la palabra incluyente yo no esté de acuerdo, al contrario, yo soy una mujer incluyente toda mi vida, pero ya sabemos, conocemos esos términos talismanes, esas trampas de lenguaje, que es lo que hoy hemos también estado combatiendo mucho, que se necesita ser claro y tener cada definición. Hoy en día decir, a ver, para ti, ¿qué es incluyente? Para ti, ¿qué es tolerante? Para ti, ¿qué es todas estas nuevos términos, verdad? Para ti, ¿qué es la libertad? Ok, muy claro. Bueno, Pedro estaba lanzando granadas, ya me di cuenta, pero pareciera que sobreviven las víctimas. A ver, ahora voy a empezar contigo, Carolina. Tú hablas y mencionaste textual que lo más importante en este proceso electoral es la trayectoria de cada quien, porque los partidos se encuentran desgastados y eso pues no es algo que se pueda ocultar, ¿no? La realidad es que todos, incluso el partido en el gobierno, pues han tenido un desgaste, porque inclusive hay muchos ya estuvieron en gobierno, es decir, el gobierno desgasta y por lo tanto te permite decir le cumplo o no le cumplo a la ciudadanía, y la ciudadanía puede interpretar si se cumplió o no, no importa si esto es objetivo o subjetivo. El PES tiene la oportunidad de que no ha gobernado y por lo tanto tiene ese bono de confianza, ¿no? De que todo lo que digas, pues se te puede creer. Cuando mencionas la trayectoria de las personas, aún así, para muchas personas, para mucha gente hoy en México dicen, ¿pero qué estoy votando cuando voto por el PES?
porque si yo escucho los dos mensajes, pues son muy similares. Pareciera que el PAN y el PES podrían ser la alianza natural, no la alianza PAN-PRD. Parecería que el PAN-PES podrían vivir en alianza alegremente si veo sus exposiciones de motivos, sus declaraciones de principios, etcétera. ¿Qué diferencia para ti al PES del PAN? ¿Por qué ustedes serían hoy una opción distinta a lo que el PAN ofrece? Pues mira, simplemente lo que tú has dicho ahorita. Ahorita el Partido Encuentro Solidario está empezando y va a ser la ciudadanía quien va a decir si realmente los candidatos, los que lleguen al gobierno de este partido, van a seguir estas convicciones, esta doctrina de la vida y la familia. Apenas es un momento para demostrar que realmente se va a defender. Es importante. Ahora en la legislatura anterior, aquí en Nuevo León tuvimos diputados del PES y también en Querétaro que defendieron la vida y la familia, pero estamos iniciando y la ciudadanía tiene que ver, tiene que conocer. Acción Nacional ya lleva muchos años, evidentemente, y en los últimos años no todos sus miembros lo han hecho. Algunos sí lo han hecho y lo siguen haciendo, pero hay otros, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. En la legislatura 74, en plano de familia, no hubo avances. Por unanimidad, yo recuerdo que una ley que se votó por unanimidad, que fue la del divorcio express, pues esa ley la votaron todos, incluso miembros, diputados del PAN en ese momento. Es lo que yo digo, quizá en cambio en la 73, que había más diputados panistas pro vida, se logró hacer la primera vuelta del derecho a la vida, que de hecho Ani estuvo participando en ese congreso, lo recordarás, se blindó la vida y finalmente el PAN vuelve en esta legislatura, con la segunda vuelta y con el esfuerzo de diputados panistas y también del PES, porque uno de ellos, bueno, se salió, pero pertenecía al PES. Ellos hicieron este esfuerzo y se logra el blindaje de la vida. ¿Qué quiere decir? Que no todos los miembros de los partidos defienden las banderas de la vida y la familia. Yo misma del Partido Encuentro Solidario no hablaría por todos hasta un momento en que lo comprueben. Por eso yo insisto, ahorita que también decía Pedro del tema de la paridad, que sí, es muy buena la paridad, por lo que comentaba Ania, de que tiene que haber una equidad, no se respetaba, la mayoría de los candidatos eran varones en el pasado, tenía que haber una ley, pero una ley temporal para que quede en la sociedad este compromiso, pero por otro lado, tiene que haber una obligación de que sean los mejores perfiles de hombres y mujeres. Ese tema se me quedó corto porque es algo que yo también he defendido. Qué bueno que haya paridad, qué bueno que se abran a las mujeres tantas oportunidades, pero tiene que haber en los partidos esa búsqueda de esos talentos, tanto varones como mujeres, que lo tengan para darle a México y a los congresos, a las alcaldías, las mejores opciones. Y por otro lado, definitivamente, el Encuentro Solidario tiene una prueba, tiene que pasar esta prueba. Está iniciando y pues todos los que logren llegar o logremos llegar a gobernar, tiene que demostrar el partido porque es su inicio. La gente apenas duda todavía. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita, como les recuerdo a todos, hay un entorno, digamos, es como una especie de arenas movedizas, ¿verdad? En la política, que ya nadie sabe a dónde ir, qué creer. Por eso, repito, tienen que conocer las trayectorias y los partidos, si realmente quieren ganar adeptos de nuevo, el PES recobrar su fuerza o adquirir esa fuerza como partido nuevo. Acción Nacional, volver a ser ese partido que fue defensa de la vida y la familia. Esos partidos pro vida y familia tenemos que demostrarlo en la cancha. Y pues es una oportunidad en estas elecciones, en estos gobiernos, que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros. Gracias, Carolina. Déjame ahora, voy con mi diputada, Ania. Yo sé que me va a insultar porque además tendría sentido cuando ya nos dejó en claro que no le gustan las etiquetas y yo sigo hablando de la derecha, ¿no? Pero pues la realidad es que México es un país de etiquetas y nos gusta andar así clasificando, ¿no? Así como a Pedro le gusta ser historiador, pues no me queda más que traer el lenguaje del pueblo a este programa. Y para muchos de nuestros escuchas, ya ha sido una constante en las redes sociales, es que yo no puedo estar con el PAN ahora porque el PAN va con el PRD y yo me identificaba con el PAN y ahora pues van en alianza. ¿Y por quién estoy votando? Por este PAN que nos presenta Ania, que cree en los valores, que cree en la familia, que cree en la libertad religiosa, que cree en la distribución de la riqueza, como nos mencionaba Ania, en un formato distinto a como lo creen otros. O estoy votando por esta combinación ahora
perredista, ¿no? ¿Cómo responderías tú hoy a todas esas personas que se hacen esa pregunta, diputada? Si realmente el PAN sigue siendo PAN o en este pragmatismo político que ha dicho Carolina, pues esta alianza incluso para combatir al gobierno actual hace que se difumine un poco estos principios. Claro, Ferdinand. Bueno, primero, el tema de las etiquetas era más bien en el contexto de que hoy tenemos a un régimen en el gobierno federal que intenta etiquetarnos con todo y siempre estar dividiendo, y esa parte pues de pronto no ayuda mucho en la construcción de leyes, de políticas públicas, en la construcción de este diálogo que deberíamos de tener los servidores públicos de manera constante con la ciudadanía, ¿no? Y va más en ese sentido, pero bueno, yo soy politóloga y me queda claro que mucho de estas etiquetas pues surgen de manera natural. El tema de las alianzas, bueno, primero aquí en Nuevo León el PAN no va en alianza con ningún partido, sin embargo, pues, sí así va en alianza a nivel federal para algunos puestos, y me parece que en algunos estados para el tema de gubernaturas. Hay que decirlo muy claramente, estas alianzas surgen justamente por la coyuntura que hoy estamos viviendo en nuestro país. Es decir, se busca con esta alianza el poder lograr quitarle una mayoría al partido del presidente de la República en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque hoy lo hemos visto gracias a esa mayoría aquí hago un paréntesis, esa mayoría de la que se habla en la Cámara de Diputados, pues realmente es una mayoría ficticia. ¿Por qué? Porque realmente Morena no llega con una mayoría per se, sino que la logra con algunos partidos aliados. Por eso ahorita que decía, serían aliados el PAN y el PES, yo moví la cabeza, no sé si te diste cuenta, porque el PES que yo conozco, pues es el PES que está en la Cámara de Diputados y que hoy, sin duda, es aliado de Morena, que fue aliado de Morena en el 2018 y que vota con Morena absolutamente todas las decisiones del presidente de la República. Por eso es que surge esta alianza hoy en el país, y por eso es que el Partido Acción Nacional, después de muchos debates, quiero decirlo, a nivel interno, particularmente a mí me toca participar en la comisión que crea el programa de acción política del Partido de Acción Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, y quiero decirte que desde ahí inician debates muy, muy álgidos, debates muy fuertes, debates un poco agresivos, precisamente porque lo que nos preocupaba era cuidar esta parte del qué es el PAN, quién es el PAN y qué representa el PAN para los mexicanos hoy en día. Yo quiero decirlo con todas sus letras, sí hay una alianza, y esa alianza es exclusivamente por esa coyuntura que hoy enfrentamos como país, que no podemos seguir permitiendo que desde la Cámara de Diputados, en donde tendría que estar representadas todas las personas, incluidas las personas que creemos en la vida, en la familia, en la libertad económica, en las instituciones, en que la persona debe ser el centro de cualquier decisión, y no está sucediendo así, y no sucede así porque hoy el presidente de la República manda cualquier comunicado, cualquier iniciativa, cualquier ocurrencia, y Morena y todos sus aliados se lo aprueban. Y eso me parece que es un atropello en contra de la democracia, en contra de la representación popular y de la voluntad popular que decidió que en la Cámara de Diputados hubiera diputados de diversas ideologías, de diversos partidos políticos. Imagínense, por ejemplo, ustedes que hoy Carolina, en lugar de ser candidata a la gubernatura, fuese candidata a diputada federal por el Partido Encuentro Solidario, que la gente votara por ella porque es alguien que va a defender la vida, que va a defender a la familia, y que entonces a la hora de llegar a la Cámara de Diputados, ella quizás vote distinto y sí vote a favor de todos estos temas, pero no tenga mayor trascendencia porque Morena y el PES son aliados en la Cámara de Diputados, porque son aliados a nivel federal. Entonces, por eso es que surge esta alianza exclusivamente por esta coyuntura. Sé que suena raro, sé que en muchos temas el PRD son totalmente opuestos, y quiero decirlo, yo misma lo he dicho, en Nuevo León, por ejemplo, el PRD no representa absolutamente nada ni a nadie, es más, ni siquiera sé si hoy tiene candidatos o candidato a la gubernatura, pero el punto es que hoy a nivel federal surge esta alianza
por esta coyuntura, por esta urgencia de quitarle esta mayoría a Morena, que es el partido del presidente, y que no se sigan aprobando ocurrencias que hoy tienen a nuestro país sumido en una crisis económica, en una crisis sanitaria, más de 200,000 fallecidos por el COVID, cuando pudimos haber prevenido con otro tipo de estrategia, con otras decisiones. Hoy en Nuevo León se sigue quemando la sierra de nuestro estado y no hemos visto ningún apoyo por parte del gobierno federal. Perdona, para estar un poco centrados, ¿no? ¿Hay derecha o no hay derecha, no? O sea, esto sí, estoy de acuerdo contigo, pero para ser un poco más... Bueno, yo voy a tocar los temas, estoy siguiendo con los temas sociales, no sé si tendremos tiempo. Para definir un partido se tocan dos temas, sociales y económicos, ¿no? Y a partir de eso se hace un cuadrante, bueno, el famoso cuadrante de Nolan, donde se ve cómo está uno, ¿no? Muy bien. Ustedes, ambas, dicen que paridad de género, ¿ok? En las votaciones. Les pregunto, ¿cuál será su argumentación si estuvieran en la Cámara de Diputados o frente a una televisora el día que, por la misma razón de paridad, coloquen un porcentaje de trans? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién contesta? Lo mismo que están de acuerdo que el 50% en este momento sean hombres y mujeres por una cuestión de género, tal como está la sociedad, no es difícil, por no decir que ya está ahí, que les van a poner encima de la mesa que un porcentaje X, no el 50%, pero sí un porcentaje serían trans, deben ser trans. ¿Qué contestarían ustedes a esa pregunta? ¿Sí o no y por qué? ¿Sí o no? Pues yo contestaría definitivamente que se tiene que mantener lo que es lo natural, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cargo público y estás en un momento dado con una responsabilidad de crear y buscar ese bienestar para la sociedad, número uno, se respetan a todos los seres humanos. Tú puedes respetar, tienes el derecho de respetar, pero la obligación de legislar de acuerdo a un orden natural. Tú lo sabes, el propio derecho inicia con eso, siempre se tiene que legislar, porque si no hay un orden, entonces sucede que tú, lejos de buscar este bien para tu sociedad y seguir a las mayorías y darle a tu gobierno lo que necesita, te estás apartando de ese orden natural. Yo realmente, con todo respeto, creo que es muy importante. Ellos, todas estas personas que se aparten de este orden natural, que tengan su certeza jurídica, que se les respete, que por supuesto estoy totalmente en contra de cualquier etiqueta que decía Ania, de cualquier término homofóbico, nada de eso. Al contrario, el gobierno tiene que proteger, tiene que ser un paraguas que proteja a todos, pero en términos de gobernar y de legislar, tiene que haber ese orden que es fundamental para que la sociedad se siga desarrollando. Gracias, Carolina. Ania, muchos de tu partido apoyaron el matrimonio homosexual, ¿no? Bueno, hay que... ¿Qué piensas tú particularmente? Respecto a una cuota transgénero, ¿te refieres? Bueno, sí, primero eso, ok. Bueno, lo que pasa es que primero hay que tener en cuenta que un transgénero es la percepción subjetiva que tiene cualquier individuo sobre su identidad de género. La paridad se refiere a que haya participación de mujeres y hombres, es decir, personas con sexo femenino y personas con sexo masculino. Entonces, creo que ahí no hay mayor, pues no sé, mayor debate. Si alguien quiere participar como candidato y es transgénero, pues nada más hay que preguntarle si es transgénero de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y ya, o sea, creo que va a entrar como quiera, si es mujer o si es hombre, es decir, si él se identifica o se percibe a sí mismo como mujer o como hombre. Eso va a seguir sucediendo. Ahí ya sería cualquiera de los partidos políticos que decidan si participa a través de su partido o si lo hace a través de la vía independiente. En cuanto al tema del matrimonio, bueno, pues creo que el problema es... que es un tema que incluso ya está, pues más allá de también de una opinión propia o de una opinión en un debate, porque pues la propia Corte permite que haya esta unión entre personas del mismo sexo. Quizás el debate surge cuando se habla de si es un matrimonio o no,
Creo que ahí es donde surge el debate, y otro que va más allá, que tiene que ver con que si dos personas que se unen, dos personas del mismo sexo que se unen, tienen derecho a adoptar hijos o no. Creo que ahí tendríamos que entrar en un debate sobre el interés superior de la niñez, y ahí sí creo que nosotros tenemos que siempre privilegiar el interés superior de la niñez. En ese tema, en mi caso particular, no hay debate. Yo creo que tenemos que proteger a las niñas, a los niños, proteger su bienestar, que puedan acceder a un hogar digno, a educación digna, a una familia digna, en el sentido estricto de lo que eso significa. Decías que muchos en mi partido están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues yo creo que ese tampoco ya no tendría por qué ser un debate. Creo que si alguien está a favor o en contra, pues ya es una postura muy particular, porque te insisto, es algo que incluso la Corte ya permite, ya en muchas partes pueden tener este contrato civil, por llamarlo de alguna manera, si es que no lo queremos llamar matrimonio. Lo que yo sí creo es que quienes llegamos a través de una plataforma política, en este caso el Partido Acción Nacional, a un espacio de toma de decisiones, tenemos que ser siempre muy conscientes de que muchas veces no nos eligieron por ser Ania o por ser Carolina. Muchas veces nos eligieron justamente por lo que representa esa plataforma política, y en mi caso yo estoy convencida de que la ciudadanía me eligió porque vengo en el PAN, y porque esa plataforma política representa la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de la persona humana y de la libertad económica. Muy bien, Ania. Perdón, un comentario antes de que pregunte Ferdinand. Yo creo que en estos temas lo que pasa, creo que Rocío Monasterio lo dijo muy bien en España, ¿no? La izquierda pone la agenda, el centro la hace que se acepte y la derecha la maneja. Lo dejo ahí, ese comentario para más adelante. ¿La derecha qué? No escuché. ¿La derecha? La gestiona. La gestiona. La izquierda pone la agenda, el centro hace que se acepte y cuando llega a la derecha la gestiona. Es lo que ha dicho Ania. Ya está, yo no voy a hacer nada, mi partido no va a hacer nada. O sea, ya nos la pusieron, como diría, no sé si puedo citar a Paco Taibo II, no, ¿verdad? Bueno, conocen todos la frase, ¿no? Entonces, como ya está dentro, pues ya ni modo, nos quedamos con ella. Sí, no, ese es un problema muy grande en la actualidad. Yo creo que México, los pasos para atrás que ha dado en toda esta agenda de género ha sido falta de valentía de muchos legisladores, sobre todo de los partidos pro vida. Yo estoy convencida que hoy la solución de todo este tema, de toda esta confusión que hay en la sociedad acerca de estas ideologías que nos vienen de fuera, que ni siquiera son de México, que se están imponiendo de fuera desde la ONU, desde otras organizaciones transnacionales. Todo esto se cocina en el Congreso. Es el tema de, por ejemplo, el ejemplo de Argentina. ¿Qué sucedió en Argentina? Yo viví paso por paso, estuvimos atentos, estuvimos participando en la Ola Celeste de Argentina y vimos cómo la gran mayoría de la población no quería el aborto en su país. Sin embargo, el presidente sí lo quería y muchos legisladores, incluso algunos de los que confiaban que eran pro vida, pues se alinearon a lo que dictó el presidente, ¿verdad? El gobierno de su país. Entonces, el problema aquí es muy claro y puntual. Ahorita decía Ania, es que si votan por la persona, pues no tiene fuerza. Sí tiene. Nosotros en la legislatura 73 en Monterrey, y Ania estuvo ahí, 3 diputados, prácticamente 2, Francisco Treviño Cabello y una servidora, luchamos por la agenda de vida y familia y logramos cabildear con otros partidos, con un PRD que recuerdas, Ania, que era muy álgido, muy radical en ese momento, con un PT que se subía a la tribuna a ofendernos siempre a los que defendíamos la vida. Todo lo que hicimos, 2 diputados, logramos hacer grandes cambios. De hecho, el día de ayer, 25 de marzo, aquí en Nuevo León se celebra el Día del No Nacido,
porque en la legislatura 73 subimos al Pleno, propusimos que este día fuera el Día del No Nacido y finalmente lo logramos, y hubo un consenso y se aprobó. Es decir, yo sí creo en las personas, siempre lo he hecho. Tú ves el ejemplo de Francia. ¿Qué hizo Charles de Gaulle después de la guerra mundial? Cuando todo el mundo pensaba que ya Francia estaba derrotado. Se va a Inglaterra, retoma el micrófono de la radio, impulsa a su gente a que siga adelante. Aquí lo que se necesitan son líderes. México, Nuevo León, necesita líderes pro vida y familia que lleguen al gobierno, que lleguen a gubernaturas, alcaldías, a diputaciones y que comiencen desde ahí a cambiar la realidad con ideas, porque la gente necesita escuchar ideas. Hoy no se razona, cierro con esto, hoy estamos viviendo una época en donde todo el mundo repite lo que oye, y se dictan ideas que la gente las repite, urge que los jóvenes y las personas razonen, ya no hay lógica, ya no se sigue el sentido común, tenemos que regresar a eso. Y un buen líder pro vida y familia en cualquier partido puede lograr un cambio. Estoy convencida porque lo viví en la legislatura 73. Perdón, Ferdinand, nada más para aclarar ese punto. A ver, bueno, primero, yo creo que no deberías de citar a Paco Taibo. Estamos dialogando con muchísimo respeto aquí. Y segundo, a ver, por supuesto que las personas tenemos fuerza. Cuando yo dije que una sola persona en el régimen que actualmente estamos enfrentando en nuestro país, en la Cámara de Diputados, porque, a ver, yo estoy hablando de lo que yo he vivido en la Cámara de Diputados, en cómo está la configuración de los partidos políticos, de las alianzas, de la oposición, y de quienes hoy toman absolutamente todas las decisiones y las toman mal. Por supuesto que no estoy gestionando si algo ya sucedió o si no sucedió. Lo que estoy diciendo es, si la ciudadanía quiere que haya más diputados y diputadas y gobernadores y más representantes pro vida que defiendan realmente la vida, la familia, pues entonces tienen que ir y apoyar a esos que lo hacen realmente. Si hoy dejamos libre y si lo dejamos a la ligera el tema y entonces esperamos que 1 o 2 o 3 que sí son pro vida a morir y que lo van a seguir haciendo, la propia Carolina lo acaba de decir, hubo una legislatura aquí en el Congreso de Nuevo León en donde solamente 2 lo hacían hasta donde tope y evidentemente yo fui testigo de ello y Ferdinand es testigo de que en la Cámara de Diputados quienes estamos ahí de los 78 hasta donde tope a favor de la vida. El problema es que en la Cámara de Diputados somos 500. Exacto. Y de esos 500, muchos son aliados al partido que obedece ciegamente al presidente de la República. Por eso es que yo daba ese ejemplo. Por supuesto que lo ideal sería que si México necesita políticas públicas que realmente estén enfocadas a la vida, a la familia y a la libertad económica, entonces tienen que decidir con mucho razonamiento, efectivamente, con mucha responsabilidad por quienes realmente van a ir y van a defender esos temas, independientemente de lo que diga el presidente de la República, que hoy es un presidente populista y autoritario que nos ha llevado a que justamente hoy, en lugar de que estemos discutiendo temas relevantes como la economía y la salud, en las agendas de la Comisión de Igualdad o Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, se esté discutiendo un tema, por ejemplo, de ideología de género, que no debería de ser, porque además eso ni siquiera es lo urgente, no es lo que hoy la gente necesita. Gracias, Ania. Gracias, Carolina. Yo puedo hablar a nombre de mucha gente que ha visto el trabajo legislativo de ustedes dos y que ha sido tremendo en estos temas, pero quiero retomar, perdón que lo exprese así, porque siempre pareciera que los temas de derecha se centran únicamente en la vida y la familia. Y de hecho hemos llevado el programa poco a poco, sin quererlo, a volver al debate, ¿no? Vida, familia, género, pero como decía hace rato Pedro, la realidad es que ser de derecha pues, implica otros temas, ¿no? Y aquí una pregunta para las dos, iniciaría contigo, Carolina. En la visión económica, ¿cómo se identifica el PES? ¿Es derecha? ¿Es un partido que no es de derecha en materia económica? ¿Cómo se visualiza el PES en este tema? Y luego, Ania, la parte del PAN. Precisamente el PES sí se visualiza también en lo económico de derecha. Una de las propuestas más importantes que trae a nivel nacional los diputados, una de las propuestas que traen, y yo como candidata a la gobernatura he apoyado, es desde la Cámara de Diputados eliminar ahorita en este problema económico, en esta crisis económica tan grande que vive el país, eliminar
tienen ellos esta propuesta de eliminar al menos por 3 años a los pequeños a las pymes, a las pequeñas empresas, el ISR, para reactivar la economía. También traen la propuesta, que también es una propuesta para apoyar a toda la economía de México, de eliminar el 6% del IVA. Es decir, ellos definitivamente están convencidos de que el gobierno es el que debe de regular la economía, pero no estar por ningún motivo como lo hace el socialismo o el comunismo, ¿verdad? Que ellos definen qué es la economía o hacia dónde va. No, aquí hay una libertad total en el PES económica, libertad de mercado, de empresas, siempre con un gobierno que apoya que las industrias y las empresas se salgan adelante. Ellos apuestan a esta reactivación económica, apoyando sobre todo a las pymes. Y por supuesto que nosotros también estamos conscientes de que tiene que haber una revolución de la innovación. Yo traigo en una de mis propuestas que me han aceptado y que la estoy dando a conocer a todos los ciudadanos, la importancia precisamente de esta revolución de innovación. Hoy las empresas, la forma, los modelos económicos van a tener que cambiar después de la pandemia. Ya no hay tanta empresa tangible, ahora está muy de moda, ya ha despertado el mercado de los servicios, ¿verdad? Etcétera. Es decir, apoyar y adecuar a los mercados de Nuevo León, en mi caso, a que los que cerraron o están por cerrar, que se puedan adecuar a ver cómo sí pueden volver a reactivarse y ser productivos, y toda esta nueva forma de hacer economía que a raíz de la pandemia, con la creatividad del mexicano también ha salido mucho en el tema de lo intangible de los servicios, apoyarlos. El PES trae esa consigna. Otra cosa que me faltó decir, ellos se dicen de derecha, de centro derecha. Eso es algo que yo no había puntualizado. Siempre se definen de centro derecha. Muy bien, gracias. Ania. Pues, bueno, entonces, ahí está, Ania, para ser muy puntual en lo que ellos se definen. Yo, como siempre, para nosotros respetar el libre mercado, la sana competencia. Yo estoy totalmente de acuerdo que necesita Nuevo León en todo el tema, tanto de la reforma eléctrica. Yo no he estado de acuerdo. Hemos declarado la importancia de nosotros como gobierno de Nuevo León. Si llego a la gobernatura de Nuevo León, seguiríamos encabezando este frente para lograr un mejor presupuesto. Nuevo León es uno de los estados más castigados por la federación. Todos sabemos que desde hace muchos años Nuevo León no recibe, no se le regresa la proporción de lo que da a través de los impuestos, ni un 26, 27% se regresa. Hoy necesita Nuevo León que nos regresen lo que nos corresponde. Vamos a seguir en esta lucha, sobre todo el federalismo, pero algo muy importante, en esta lucha para también decir a todo México que apoyar a Nuevo León es apoyar a todo el país. Parece ser en ocasiones que estos problemas que estamos atravesando con el actual gobierno, pues está polarizando muchas veces a los sectores empresariales, y eso nosotros jamás, creo que el PES, al menos lo que a mí me han dicho, lo que yo he leído en sus estatutos, sería precisamente apoyarlos y ayudarlos a que la inversión se dé en nuestro estado, a que entre la inversión extranjera, a que seamos un estado en donde se reactive el desarrollo económico de las empresas con capital de Nuevo León, con capital de México, así como de extranjero. Ania, ¿cómo lo ves tú en la parte económica? Claro. Por eso te decía al inicio que no me encantan las etiquetas, porque justo en la parte económica es donde se nos considera como liberales, ¿no? A quienes pues somos de derecha, o al Partido de Acción Nacional particularmente, porque nosotros sí creemos que el Estado no tendría por qué intervenir todo el tiempo, como está sucediendo, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Que el Estado quiere resolver absolutamente todo, y entonces vienen unas reformas bastante anticuadas, bastante fuera de contexto con lo que está sucediendo en el mundo, con lo que se necesita actualmente, con lo que tendríamos que estar construyendo para las futuras generaciones. Y además se cierra al mundo, es decir, hoy lo que más bien tendríamos que estar haciendo, sobre todo México, que es un país pues importante, no solo en la región, sino en el mundo, por su ubicación, por la manera como ha crecido, por su desarrollo, tendríamos que estar abiertos a la inversión extranjera, tendríamos que estar pensando y tratando de entender al mundo en cuestión de sustentabilidad, pero además tendríamos que estar empujando a la gente
hacia construir, hacia desarrollar, hacia una libre economía, en lugar de querer ser, como lo fue por décadas el PRI, pues el papá de todo, y querer resolverle absolutamente todas las necesidades a la gente, cuando en realidad podríamos estar más bien invirtiendo en que las MIPYMES o en los generadores de empleos estén justamente eso, creciendo y generando empleos y haciendo que cada vez más personas puedan construir un patrimonio y puedan, si quieren, también poner un negocio. Es decir, nuestra visión va más hacia ese lado, a que se abra al mundo, a que haya inversión, a que haya crecimiento y a que quien tiene la capacidad de generar riqueza, economía, empleos, pues que pueda hacerlo, evidentemente de manera legal, evidentemente con una regulación pues robusta, pero que se pueda hacer, no que todo lo quiera controlar el Estado y en este caso pues el presidente. Gracias, Ania. Pedro, una última pregunta. Traes apagado tu micrófono, Pedro. Muy bien. Bueno, pues el tema económico, quedaron muchas cosas. ¿Qué piensan las dos acerca de el salario mínimo? El salario mínimo universal. Pues yo creo que en el caso de Carolina apoya un partido, ¿no? que en cierta manera es lo que lo ha llevado o lo intenta aplicar. En el caso de Ania, pues por lo menos en varias ocasiones el partido también, en la última elección presidencial, se manejó y, bueno, y algunos de sus mensajes han ido por ese sentido. Esta pregunta es muy clara porque eso sería, pues yo diría que bastante en contra de lo que se llamaría una política de derecha conservadora. No me refiero a la derecha liberal, porque la derecha liberal es mucho más, pero la derecha conservadora, bueno, yo, para ser sencillo, la derecha conservadora es un poco la que tiene el PAN en sus estatutos, ¿no? Desde hace muchísimos años es un intermedio entre el colectivismo y el liberalismo, pero esas propuestas a mí me parecerían, ¿no?, que desde el punto de vista teórico romperían con esa línea, ¿no? Digo, tanto en el caso de Ania como en el caso de Carolina, ¿no? ¿Qué piensan de ese fenómeno, de esa propuesta? Pues yo creo que definitivamente el tema del salario es fundamental. Hoy yo te voy a poner un ejemplo. Para mí, lo más, creo yo, que si logramos un modelo económico, logramos que las empresas, sobre todo las grandes, medianas, se les dé un incentivo fiscal. Si se suben los salarios de sus trabajadores, eso sería maravilloso para que se sanee la economía y para que comience a poder estas personas a transitar en toda esta difícil crisis económica. Yo quiero decirte, hablando de este tema del salario mínimo, creo que hoy tenemos un grave problema. Perdón, Carolina, quizá me expresé más, seguro me expresé más. No me refiero al salario universal. El salario universal, o sea, toda persona adulta mayor de 18 que es un tema años. Que ha traído Acción Nacional. Sí, creo que es una buena medida. ¿Por qué? Porque tendríamos que ayudar. Ahorita hay mucha diferencia en los salarios y hay muchos empleos que haciendo casi lo mismo no se pagan igual. Por eso es a lo que voy, la importancia del salario universal o de apoyar a las empresas que eleven el salario de sus trabajadores. Hoy en esta crisis, en esta pandemia, hemos visto que al menos en Nuevo León, más de 17,000 alumnos ya se salieron de los colegios privados porque ya no tienen capacidad para pagar su escuela. Vengo a esto. Imagínate las escuelas públicas que dices, bueno, es que hay que inyectarle a México, a Nuevo León, al tema de la educación. Es lo más importante para que se desarrolle nuestra población. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacerle? Aunque tuviéramos una varita mágica y hiciéramos una infraestructura maravillosa en el tema educativo y llegar a la mejor tecnología, a las mejores aulas, maestros, de nada serviría si nuestros niños llegan al colegio, a las escuelas, o mal alimentados o con unas crisis en sus hogares donde el papá, por más de que estira su salario, no le da y hay muchos problemas, pues esos mismos niños y jóvenes no rendirían. Creo que es fundamental este punto que tú hablas, Pedro, del salario universal. Sería algo óptimo para nuestro país, hacer un salario que realmente comience a darse esa verdadera redistribución de la riqueza. Yo creo muchísimo en el tema de la redistribución de la riqueza. Qué bueno que haya gente que trabaje y que haga mucho dinero
pero qué importante que haya esa derrama, digamos, equitativa, que haya esa capacidad de que también se abran fuentes de empleo, se genere una vida mejor para los que están atoradísimos, por llamarlo de ese modo. Me he dedicado más de 10 años a trabajar en el tema de la pobreza extrema, de la pobreza, y sabemos que hoy los salarios están muy por debajo de lo que ha caminado la inflación. Yo como ama de casa simplemente, Ania, a lo mejor tú también lo ves, llegas al supermercado, ves el kilo de algo a un precio, al día siguiente 50% o más, o en cualquier producto, va corriendo la inflación cada día más por todo este tema que sabemos de lo que está sucediendo en México, y por otro lado, a la gente ya no le alcanza. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en este salario universal, o otra cosa que propondríamos, que los empresarios se les den ciertos incentivos fiscales para que en sus mismas empresas puedan elevar el salario de los trabajadores. Muy bien. Ania. Sí, bueno, uno de los principios de Acción Nacional, de sus pilares, es justamente la subsidiariedad y la solidaridad. Pero la subsidiariedad tiene que ver con esta parte de pues ayudar a quien en ese momento no se puede valer por sí mismo para que entonces pueda hacerlo, ¿no? Y por eso es que surge precisamente la propuesta del ingreso básico universal. Surgió ahora como una propuesta, como una medida a la crisis económica que surge a raíz de la pandemia, pero también fue una de las propuestas en el 2018 del candidato Ricardo Anaya, y fue justamente en ese sentido, es decir, cómo vamos a lograr que todos puedan tener la capacidad de generar riqueza si no partimos de una base. Y por eso es que nosotros, atendiendo a ese principio de subsidiariedad, es decir, ayudar a quien en ese momento no puede valerse por sí mismo para que después pueda hacerlo, es que surge esta propuesta en donde cuando tú tienes un ingreso básico universal, pues puedes cubrir ciertas necesidades, pero además, como está siendo distribuido de manera ordenada, con reglas de operación, etcétera, pues entonces sabes a dónde está yendo ese dinero, y entonces sabes que ese dinero pues eventualmente también se va a regresar otra vez al Estado a través de los impuestos, a través de la derrama económica, etcétera, y entonces vas a poder ayudar al crecimiento económico de las personas. No así un programa social que es exclusivamente dar dinero, sin ninguna regla de operación, sin ningún orden, sin ninguna otro objetivo más que 100% un cliente. Esa es la gran diferencia entre ciertos programas sociales que han existido en nuestro país y que incluso hoy existen, que es dar dinero al por mayor, y el ingreso básico universal, que sería de manera ordenada, que fue una propuesta en el 2018, pero que ahora recientemente fue una propuesta de el PAN, pero como una respuesta a la crisis económica que surge a raíz de la pandemia en nuestro país y de los millones de personas que se quedaron sin empleo. Muchas gracias. Gracias, Ania. Gracias, Carolina. La verdad es que podríamos pasarnos un muy buen rato haciendo preguntas. Lamentablemente el tiempo es corto, así sean redes sociales y así sean páginas web. A mí no me queda más que agradecer la presencia de nuestras invitadas, la participación de Pedro en este programa, pero sobre todo me quedo con una conclusión antes de cerrar. Yo escucho a las dos damas que nos acompañan y encuentro en ellas pocas diferencias. Sin duda me parece que hoy sí vamos a encontrarnos en la boleta con dos opciones diferentes. Por un lado veremos al PAN, por otro al PES, y en algunos casos independientes que se identifican como derecha. Sin embargo, pareciera que hoy lo que une o desune a estos perfiles es más el tema de cómo llevar la relación con el presidente López Obrador, ¿no? Pareciera que hasta la derecha ha logrado dividir en su interior el presidente con el término de conservadores, con estas etiquetas que se han hablado. Ojalá y pronto el país reencuentre un sentido de unidad, algo que realmente nos lleve a privilegiar el hecho de que tal vez más allá de los colores azules, verde, blanco, rojo, morado, terracota, o ya no sé cómo llamarla, cierto color por ahí, naranja, pues el color de todo sea mi color es México, ¿no?
Muchas gracias a las dos damas por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Ania. Gracias, Pedro. Por cuestiones de tiempo, agradezco a ustedes su paciencia. Esto fue Comicios México 2021, episodio número 6, a través de Elección TV, el canal de su elección. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.